Hola, buenas noches para todos. Mi nombre es Yaritza Jaime y hago parte de la Junta de Azocat. Para mí es un placer acompañarlos esta noche en la conferencia Disciplina Consciente dirigida a preescolar a cuarto de primaria. Esta noche nos acompaña mi Sandra Hernández, psicóloga de la sección de preescolar. Buenas noches, mi Sandra. Para nosotros de un gusto muy importante compartir con ustedes esta temática que día tras día se está volviendo supremamente importante para el cumplimiento y en la cualificación del rol de papás. Tenemos niños diferentes, muy diferentes a lo que fuimos, y evidentemente eso nos reta a aprender, a conocer más. Y queremos hoy compartir este tema de disciplina consciente con la doctora Luisa Fernanda Azuat. Ella es codirectora de Protege tu Corazón Colombia desde hace 12 años, desde el 2012 nos acompaña y ha trabajado en toda la formación de niños y adolescentes. Tiene un posgrado en problemas de infancia y adolescencia de la Universidad de Antioquia y su pasión es precisamente el trabajo con familias, ¿no? Poder guiarnos y orientarnos. Esperamos que esta temática nos aporte herramientas valiosas para seguir cumpliendo con ese rol de papás y trabajar como familia y colegio conjuntamente para el bienestar de nuestros pequeños. En este momento le doy la bienvenida a la doctora Fernanda para que nos acompañe. Buenas noches, muchas gracias y le doy una bienvenida, un saludo muy especial a los papás que nos acompañan en este espacio, pese al cansancio, a los avatares del día a día. Si lo hacen es porque pues, están profundamente comprometidos con la formación de sus hijos. Protege tu Corazón es un programa que durante más de 30 años ha trabajado alrededor de la formación de niños, adolescentes y padres de familia de diferentes países de América, Europa y Asia. Y nos complace mucho tener la oportunidad de estar hoy con ustedes aquí. Bien, el encuentro de esta noche nos convoca por un motivo muy particular y es que toca directamente con el ejercicio que hacemos todos los días en casa. Y quiero hacer una invitación para que comencemos. Quiero pedirles a ustedes que por un instante traigan a sus hijos a su mente. Piensen en su rostro, en su sonrisa, en su personalidad y con ellos presentes, les quiero invitar a que pues tengan claro que todos los aprendizajes que este espacio les ofrezca son solamente ustedes quienes podrán saber cómo acomodarlos a ellos, pero también con ellos en su mente. Es importante saber que ese amor que nos mueve por ellos puede ser motivo para entender cómo ir puliendo cada día la tarea que hacemos de acompañarlos a través de la vida. Empecemos entonces. Y me gusta empezar este espacio haciéndoles una pregunta que, si bien no puedo hacerles directamente, puedo responder por ustedes. ¿Cuál es la tarea de un mesero en un restaurante? Sencillo, complacer, servir, atender, llenar a sus clientes de placeres, tenerlos satisfechos, hacer que vivan una experiencia libre de dificultades o molestias. Ese es su trabajo. Y por ese trabajo, además, le dan unas propinas. Pero, ¿qué creen ustedes que pasaría si ese mesero llegara a su casa y extendiera la misma complacencia que tiene con sus clientes a sus hijos? Nosotros tenemos una hipótesis y es que esos hijos se volverían desafiantes. Entonces, durante la primera parte de este encuentro, voy a darles argumentos que le dan sustento a esa hipótesis, pero posteriormente vamos a estar hablando de qué estrategias podemos implementar como papás para evitar que esto sea así. Quiero contarles que dentro de la amplia experiencia que llevamos
trabajando con niños y adolescentes de tantos lugares del mundo, nos encontramos con un asunto particular cada vez que vamos a dar talleres, y es que los chicos de hoy son diferentes, ciertamente, si pensamos en los que hemos atendido durante los 10 últimos años. Notamos que les cuesta más concentrarse, que se mueven mucho. Las aulas se han convertido en espacio de batalla constante contra las pantallas. Notamos que les cuesta respetar su turno para hablar, que se confrontan fácilmente o que frente a situaciones que podrían ser de fácil resolución parecieran sentirse agobiados. E inquietos por esa percepción, hemos ido a preguntarles a los profesores si de repente aprecian algo semejante. Los profesores han llegado a respondernos que, pese a que aman la labor de acompañamiento desde la docencia, es cierto que los chicos hoy parecen hacer menos caso. Pareciera que les cuesta más entender límites, entender la razón de ser de la exigencia que hace el colegio. A veces parecieran desafiar la autoridad. En una reunión reciente con una coordinadora académica de un colegio me decía, una niña de tercero de primaria, después de haber cometido una falta, le dice al profesor, dígale a mi papá, usted verá, vamos a ver a quién le cree, a usted o a mí que soy la hija y que me ama. Entonces, algunos profesores, reconociendo el valioso lugar que ocupan sus estudiantes, han empezado a notar que entre más sobreprotegidos son sus estudiantes, parecieran tener mayor dificultad con los límites. Para nosotros es importante seguir indagando en las razones de esto y también hemos preguntado a los papás si notan alguna diferencia en casa. Y muchos papás nos dicen, mira, a pesar del infinito amor que siento por mi hijo, por mi hija, es cierto que a veces le cuesta hacer caso. Tengo que decirle muchas veces que haga algo y en muchas ocasiones termina por no hacerlo. Se desborda emocionalmente con facilidad y aunque estoy tratando de acompañarlo, veo que a veces pareciera que no damos muchos pasos adelante. Se enoja fácilmente, contesta de mala manera. Noto que se pelea más fácilmente con sus compañeros o que a veces se queda un poco más inmerso en conflictos. Entonces, si ustedes se fijan, en el fondo, las opiniones tanto de papás como de profesores dan cuenta de un aspecto común. Y es que efectivamente algo puede estar sucediendo con los hijos de hoy. Pero ¿cómo podríamos explicar este fenómeno? Desde la perspectiva genética, y sé que ustedes son papás muy formados, a hoy no hay nada que pueda dar cuenta de las razones de este cambio de conducta. Sin embargo, desde la perspectiva histórica hay mucho que podríamos decir. Autores como Evelyn Prada y Jesús Amaya, autores de México que han trabajado mucho alrededor de temas de crianza, se han puesto en la tarea de estudiar este tipo de fenómenos y concluyen algo que parece evidente, pero que pues realmente no lo es tanto. Y es que en realidad los hijos no han cambiado. Quienes sí hemos cambiado somos sus papás. Y créanme, esto tiene ventajas y desventajas. Tiene como ventajas que tenemos a papás que están mucho más interesados en hacer un ejercicio cuidadoso de crianza, lejano a las figuras de castigo, de sanción que de pronto pudieron haber experimentado en su propio proceso de crecimiento. Pero de otro lado, tenemos que muchos papás que están en esa búsqueda de ejercer una crianza consciente todavía no tienen muy claro cómo situarse frente a la autoridad y eso, lo quieran o no, tiene un efecto importante en la conducta de sus hijos. Quiero redondear esta idea porque es muy importante. Las conductas de los hijos, por lo general, traducen algo importante acerca del modo en que sus papás o sus cuidadores principales ejercen la autoridad. Y con eso no estoy desconociendo que hay conductas que corresponden al proceso natural de desarrollo de los hijos. Es esperable que un niño entre los 1 y los 4 años pues, pueda tener rabietas, pataletas, pero eso no justifica que como papás tengamos que estar todo el tiempo diciendo, está bien mi amor, puedes tener tu pataleta, no hay ningún problema. Entonces, dicho esto, es importante que por un momento, como papás, nos sentemos a pensar, ¿será que
como educadores, como formadores, tenemos enteramente claro cuál es nuestro lugar frente al concepto de autoridad. Tenemos claro cuál es nuestro estilo de crianza. Y aquí quiero hacer dos acotaciones. Primero, es probable que algunos de ustedes digan, sí, tengo muy claro cuál es el estilo de crianza que tengo, pero es posible que otros digan, realmente este es un ejercicio que hago de una manera más intuitiva, estoy buscando, y eso está bien, hay que explorar. Pero también es cierto que es importante empezar a entender cómo se expresan las tendencias que tenemos como papás en el ámbito de la educación de nuestros hijos. La segunda acotación que quiero hacer es esta. Independientemente de que seamos padres que educan juntos o separados, es importante que coincidamos. Independientemente de que debamos apoyarnos en cuidadores, llámense abuelos, nanas o quienes sean, es importante que como hogar estemos sintonizados y coordinados alrededor de un mismo estilo de crianza, porque las autoridades no pueden competir entre sí. Y cuando eso sucede, pues el efecto inmediato es que esto genera confusión en los hijos que no saben la batuta de quién seguir o que empiezan a entender que bajo una autoridad u otra pueden llegar a tener más o menos favorabilidad. Entonces, pensemos, la Asociación Pediátrica la Asociación de Psicología Americana nos dice que existen 4 estilos de crianza. Es claro que formas de criar existen muchas, pero en términos generales se enmarcan en estos 4 que yo les voy a compartir a continuación. Y se los comparto invitándolos a que revisen, por un lado, cuáles son las características comunes de los padres en cada uno, pero también cuáles son los efectos comunes que generan en sus hijos, para que ustedes revisen si de pronto en casa pueden estar llegando a circular entre uno y otro estilo. El primer estilo del que nos habla la APA es el estilo autoritario. Ese que conocemos por la crianza tradicional, donde la imposición es marcada, donde hay mucha exigencia, pero se desentienden las necesidades y las emociones del niño, donde la amenaza, el castigo físico o emocional se utilizan como herramienta de control y aprendizaje. Un ejemplo de ese tipo de crianza sería un papá que le dice al hijo, y esto lo he visto, si te caes y te golpeas, te pego luego por torpe. O perdiste el examen. Ay, qué decepción, es que esto es lo único que tienes que hacer y no lo haces bien. Pues no sirves para nada. Lo que se ha observado es que los hijos que son educados bajo este estilo de autoridad tienden a desarrollar una baja autoestima, una menor inteligencia emocional, porque aprenden que o deben reprimir sus emociones o sencillamente está bien sacarlas de manera impulsiva y pueden llegar a tener una conducta desadaptativa, pueden llegar a ser retadores, agresivos, pero también temerosos. Del lado opuesto tenemos al estilo de padres permisivos. Y son esos papás que movidos por el profundo amor y deseo de no herir ni castigar, se van al lado opuesto. Es decir, en medio de su amor protegen mucho, evitan sufrimientos, frustraciones y tienen algo valioso, y es que se comunican mucho con sus hijos, pero aunque no lo sepan, están atravesados por una dificultad que no es menor, y es que evaden conflictos con sus hijos porque temen ser vistos como figuras de autoridad. La consecuencia directa de eso es que ponen pocos límites y a veces cuando los ponen, pues son límites o poco claros o fácilmente removibles, de manera que el hijo entiende que su voluntad puede estar por encima del límite que el padre pone. Mi amor, mira, recoge la ropa sucia del piso, sí, por favor. Ay, mami, no, no quiero, mira, estoy cansado. Mi corazón, por favor, recógela. Son papás que piden mucho el favor o constantemente están preguntándole al hijo si están de acuerdo con el límite que están poniendo. Mira que yo cada rato te ayudo a recoger la ropa. Mami, después lo hago. Y finalmente terminan cediendo y son quienes recogen la ropa del hijo. Entonces, ¿cuál es el efecto de este tipo de crianza? Que si bien son hijos que saben que están presentes bajo la mirada de sus papás y crecen teniendo una buena visión de sí, pues tienen una visión de sí que es parcial. Y es parcial porque al haber sido tratados con pocos límites, con mucha indulgencia, aprenden a mirar poco hacia afuera. Aprenden que deben exigir respeto a los demás, que son sujetos de derecho,
pero en la mayoría de oportunidades les cuesta pesquisar que es que ese respeto también tiene que emerger de ellos y estar dirigido a los demás. Y eso se logra a través del límite. ¿Qué pasa entonces? Que son chicos que corren el riesgo de volverse individualistas. Quiero referirme a esto último con un ejemplo específico que no es poco raro recientemente. El niño se desborda emocionalmente, está enojado, muy enojado y golpea o grita a los papás, los empuja y los papás muy amorosamente se acercan a él y le dicen, mi amor, entiendo, estás enojado y es muy molesto sentirse así. Mira, la rabia es una emoción natural. Ven, ¿quieres un abrazo? Y en ese momento, indudablemente, el hijo se siente validado, se siente valioso. ¿Eso está bien? Sí. Pero aquí es importante señalar dos cosas. Lo primero, es cierto que si bien las emociones de los niños deben ser validadas y debemos acompañarlos, es igual de importante que esa validación vaya acompañada de una orientación, de una enseñanza clara, de un límite que le diga al niño cómo puede salir sanamente de ese meollo emocional en el que está metido, que le haga entender cuáles son las consecuencias de su conducta. Porque ese niño que hoy tiene 3, 5, 8 años y que se enoja, se desborda y pega, es una persona que cada vez va a tener que moverse más en un mundo social y ese mundo social requiere de él habilidades sociales. Entonces, un niño debe aprender a hacerse cargo de sus emociones, debe aprender a solucionar conflictos, debe saber que si tiene rabia, no golpea, que hay maneras más saludables de traspasar las emociones sin afectar su capacidad de construir relaciones, que esas sí son necesarias para el resto de su vida. Entonces, decimos que es una visión parcial, porque el niño no ve cómo esa conducta de desbordarse emocionalmente, de reaccionar de manera impulsiva o agresiva, puede dañar a otros o a largo plazo lo puede terminar alejando de otros. Y sus papás probablemente, en medio de su amor y de su buena intención, no están notando que la repetición de esa conducta y el reforzamiento indirecto que están haciendo van a generar hábitos que a largo plazo pueden ser retadores. Puede ser que ese niño empiece a tener falta de autocontrol, falta de exigencia, falta de respeto hacia los demás. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Me alargo en lo que respecta a este estilo de autoridad, porque es importante que los papás entendamos que todo lo que estamos educando en el presente tendrá un reflejo más adelante, en la adolescencia. Eso es clave para saber que hay que educar pensando en cómo se va a devolver aquello que estamos inculcando en nuestros hijos. Tenemos papás que son ausentes, que son indiferentes y que al tener poca disponibilidad de tiempo o poca disposición para entablar vínculos con sus hijos, pues terminan dando mucha libertad. No castigan, tampoco tienden a poner límites, pero sí suele pasar que dan mucho. Es común, por ejemplo, que en los hogares donde se cría con este estilo, pues las pantallas o las niñeras electrónicas tienen un rol protagónico. Son niños que muchas veces van creciendo con un sentimiento de desvalía, porque no tienen unos referentes claros que les digan cómo pueden desenvolverse sanamente por la vida y pueden llegar a presentar conductas disruptivas, ser retadores, tener poco rendimiento académico. Finalmente, pensemos en que una conducta disruptiva puede ser una forma que tiene un hijo criado bajo este estilo para decir, oye, papá, mamá, aquí estoy. Y si esta es la forma que tengo para hacerme presente ante tus ojos, ante tu mirada, ten presente que lo voy a hacer. Y tenemos, por último, un estilo democrático, ese que engloba lo mejor de todos los mundos, ese que escucha las necesidades del hijo, que entiende que debe exigirle para poder sacar lo mejor de sí, que entiende también que ese hijo va cambiando en función de los momentos del desarrollo, por ende se va adaptando a él, que pone normas y límites claros porque sabe que su hijo necesita un marco de referencia para sentirse seguro en el mundo. Se comunica mucho, quiere saber cómo está su hijo, pero también le hace entender qué espera de él, cómo puede sacar habilidades que le sean útiles para el resto de la vida. Es entonces un papá que hace a sus hijos
responsable de sus acciones. ¿Cuál es el efecto de este tipo de crianza? Pues que los niños que son educados a través de él crecen siendo personas con mayor inteligencia emocional, con un nivel de autoestima mucho más fortalecido, con una confianza más determinada para ir a vérselas con el mundo y a trascender las frustraciones y las complejidades que inevitablemente puede traer la vida. ¿Recuerdan el ejemplo que les contaba hace un momento del niño que se desborda emocionalmente? Un papá que cría bajo un estilo democrático podría abordar a su hijo de esta manera. Mi amor, entiendo que estás enojado. Eso que tú estás sintiendo es rabia. Estás molesto y por eso quieres pegar, pero no se golpea a otras personas, porque si lo haces, puedes lastimar a otros o incluso puedes llegar a lastimarte tú. Cuando tengas rabia, puedes hacer dos cosas. Y aquí es importante pensar en el momento del desarrollo en el que se encuentra ese hijo. Si es un niño que tiene ya mucha capacidad de poner en palabras lo que siente o ha tenido ya un desarrollo del lenguaje más claro, podemos decirle, mira, mi amor, cuando tengas rabia, puedes usar tus palabras para decir, tengo rabia, me siento molesto por esto y yo voy a estar aquí para acompañarte a transitar esa emoción y a encontrar una solución. Si es un niño que no tiene tanto desarrollo del lenguaje, entonces la estrategia podría ser esta. Mi amor, tienes mucha rabia, pero no vas a golpear. Cuando tengas tanta rabia, lo que puedes hacer es cerrar tus puños. Mira, ciérralos así, ciérralos conmigo. Dale, deja que la rabia pase. ¿Cómo te sientes? ¿Ves que te sientes mejor? Esa rabia es tuya, mi amor, pero no tienes por qué volcarla hacia los demás, ni tampoco quedarte con ella. Entonces, cabe preguntarnos, ¿en cuál de todos esos estilos realmente se enmarca la crianza consciente? ¿Y qué tiene que ver con la hipótesis que les formulaba al principio de este espacio? La respuesta parece una obviedad, pero realmente no lo es, porque durante los últimos años se ha popularizado la idea de que la crianza respetuosa es una crianza centrada en la validación y la complacencia, una crianza sin límites. Y tengo que decirles, no hay nada más distante de la realidad. La crianza respetuosa es una crianza que se enmarca en el estilo democrático. Por ende, es una crianza donde los límites claros y las consecuencias están presentes. No es gratuito, que si tenemos papás que están tan comprometidos con la premisa de criar con respeto, con amor, desde la validación, la conducta de muchos niños y adolescentes esté pasando del respeto por la autoridad al desafío de la misma o del hecho de cultivar habilidades sociales para la vida al enfrascamiento en la frustración y el conflicto. Entonces, aquí quiero señalarles algo. Yo sé que muchos papás queremos corregir las formas en las que posiblemente fuimos criados, pero no podemos crear desde la culpa. Debemos crear desde algo más propositivo. Ángela Marulanda, que es una autora muy prolífica en materia de crianza en nuestro país, nos dice que los papás de esta generación somos los últimos que obedecimos y respetamos a sus papás y somos los primeros que obedecemos y respetamos a sus hijos. Es decir, en nuestro deseo de hacer bien esta tarea, de ser más cuidadosos y más conscientes, de darle un lugar digno a nuestros hijos, podemos llegar a correr el riesgo de perder, de temer perder el prestigio frente a ellos. Entonces, eso nos lleva a complacer en lugar de educar. ¿Y qué es complacer? Es dar, es satisfacer, es colmar de placer. Y cuidado, a quien no le gusta que lo complazcan. Ahora, si la complacencia puede ser un aspecto que esté presente de vez en cuando en nuestras vidas, ¿será que sí? Sí. Puede ser que en tu casa tengas muy clara una norma que dice que solamente se ven pantallas los fines de semana. Pero llegó un primo que nunca viene de visita y es miércoles. ¿Será que puedes decirle a tu hijo, a tu hija, dale, tienes permiso de ir a jugar con pantallas hoy? Eso es algo ocasional, es una complacencia esporádica y está bien darla. Pero la complacencia no debería ser, per se, una herramienta de crianza. Entonces, es importante que como papás hagamos una pausa a esa altura de
esta charla y nos preguntemos qué tanto podremos estar incurriendo en conductas que puedan ser complacientes. Y los voy a invitar a que hagan un ejercicio muy consciente y muy transparente con ustedes mismos, a que entablen un buen diálogo interno. Voy a compartirles una serie de preguntas y ustedes van a responder sí o no. Cuando su respuesta sea depende, van a contarlo como un sí. Este es un test que nos propone Patricia Juárez Vadillo, una autora que ha trabajado mucho en temas de familia. Primera pregunta. Miento para proteger a mi hijo cuando no cumple con sus obligaciones. Tenía que hacer una tarea, me avisó a última hora y como no la hizo, en el colegio voy y digo, mira, estuvo muy enfermo y lamentablemente por eso no la pudo hacer. Lo disculpo si le falta al respeto a otras personas. Digo, mira, probablemente está indispuesto, se siente mal porque no suele actuar así, pero no responsabilizo a mi hijo de cuáles son los efectos de su comportamiento. Ignoro los llamados de atención que me hacen los profesores. Me parece que pueden ser exageraciones porque yo noto que realmente en casa mi hijo está bien y puedo omitir un llamado que quizá podría tener sentido. Cuando las cosas se salen de control en casa, recurro al autoritarismo. He pedido una y otra vez que se haga algo y no sucede. Y en medio del agotamiento, del cansancio, de mi propia marea emocional, me ofusco, grito, me impongo, pero empieza a pasar la emoción y me siento culpable. Entonces vuelvo nuevamente a ser permisivo porque es la manera que tengo para compensar esa conducta que no sé cómo justificar ante mis hijos. Hago por ellos lo que pueden hacer por sí mismos. Un niño desde los 2 años puede tener encargos. Puede quitarse la ropa, llevarla al cesto en el que va la ropa sucia, puede guardar sus zapatos, guardar sus juguetes, llevar los platos sucios al lavavajillas. Y es importante dar responsabilidades a los hijos en la medida en la que crecen porque eso los hace sentir capacitados. Pero no, temo que no lo hago bien, no tengo la suficiente paciencia para hacerlo o sencillamente me parece que no tengo por qué transferirle esa responsabilidad. Tengo un miedo excesivo a que sufra, a que se frustre. Estamos jugando un juego de mesa y él está pasando súper rico, pero va a perder y no dejo que pierda porque no quiero que pierda esa ilusión que le ha representado este juego. Intervengo demasiado en sus relaciones personales. Veo que está teniendo un conflicto con alguno de sus compañeros de clase y le digo, mi amor, me parece que deberías cortar la amistad con ese niño. No, no me parece lo que ese niño está haciendo. O voy al colegio y digo, yo les pido por favor que intervengan porque esto está afectando a mis hijos. Sin antes preguntarle al hijo, bueno, mi amor, ¿qué crees tú que podrías hacer para trascender ese conflicto que tienes con tu amiguito? ¿Crees que si te acercas y le preguntas cómo se siente o le cuentas cómo te estás sintiendo tú, hay algo que podría cambiar? En tu casa, todo es tuyo, pero también es propiedad de tu hijo. Si bien estamos compartiendo un hogar y un mismo techo y queremos disfrutarlo, es importante que los hijos sepan que no todo les pertenece. Mamá, mi hermano no me quiere prestar el juguete. Quítaselo, dámelo. No, mi amor, tu hermano en ese momento tiene el juguete. ¿Qué tal si tú buscas otro juguete con el cual entretenerte mientras tu hermano termina de jugar? Y cuando él termine, entonces podrás jugar con ese juguete. Bien, ¿cómo se han sentido con este ejercicio? Es posible que se hayan encontrado uno que otro sí. Y de ser esa la situación, es importante dejar claro que cada sí no debería verse como un factor de culpa, un factor de castigo, un factor de reproche, sino como una oportunidad para afianzar, para mejorar la forma en la que estamos ejerciendo nuestra labor de educadores eh, y nuestro lugar frente a nuestros hijos. Si ustedes se fijan, en resumen, podríamos decir que complacemos por tres grandes motivos. Porque no queremos que sufran, porque queremos hacerlo bien, pero de pronto no entendemos muy bien la forma, o porque queremos que nuestros hijos vivan algo diferente. Es una buena intención, pero la buena intención no nos exime de la responsabilidad que finalmente implica la crianza. Entonces, es natural que nos equivoquemos en la crianza, que es un proceso tan dinámico, tan variable, que nos exige tanta adaptación.
Pero también, aunque hay muchas formas de crear, podemos empezar a entender que se puede partir de unos supuestos básicos para hacer de la nuestra una crianza con un propósito claro. Y para tener un propósito claro, es importante identificar esos aspectos que podemos empezar a evitar o a resignificar. Tim Elmore es un autor que ha trabajado mucho alrededor de temas de liderazgo y él publicó un libro que tiene un título que de pronto para algunos no será tan llamativo, pero que sí tiene unas premisas muy interesantes. El libro se llama 12 errores graves que los padres pueden evitar y es, digamos que, una suerte de premisas que nos ayudan a entender cómo podemos conducir a nuestros hijos más fácilmente a que puedan trasegar bien por la vida. A sus chats, a sus correos probablemente les harán llegar el enlace de un video que no mostraremos en este espacio, pero donde Tim Elmore nos habla básicamente de unos errores determinados que podemos llegar a correr. El primero es que arriesgamos poco porque priorizamos mucho la seguridad de nuestros hijos. El segundo es que les ayudamos muy rápido, es decir, salimos fácilmente a su rescate. El cuarto es que los elogiamos con mucha facilidad, cuando de repente es importante que los niños entiendan que el bien se puede hacer por el bien mismo y no porque hay alguien dándoles una palmadita a la espalda. Y premiamos con mucha facilidad. Pero sobre todo, un aspecto que nos dice Tim Elmore es que los papás preparamos el camino para el niño y no al niño para el camino. Y quiero centrarme por un momento en esta afirmación. Créanme, soy mamá y entiendo que todos los papás conectamos con un miedo y es que les vaya a pasar algo malo a nuestros hijos. Pero a veces ese temor, esa angustia, nos puede llevar a mostrarles el fracaso como como algo que hay que evitar, el sufrimiento como una situación que debería restarse del camino. ¿Qué tal si por el contrario empezamos a mostrarles a nuestros hijos el fracaso como una parte natural de la vida? Miren, va a llegar el momento en que nuestros hijos vayan creciendo y quieran ser invitados a una fiesta, pero nunca llegue la invitación. En que quieran mm, hacer parte de un equipo de fútbol y les digan, tus habilidades todavía deben pulirse para llegar a tener ese puesto. Donde se enamoren y no sean correspondidos, donde quieran un puesto en una universidad, en el extranjero, pero no les dé el puntaje para darlo y necesiten seguir intentándolo para sentir que pueden realizarse en la vida. Entonces, cuando vemos el fracaso como una oportunidad de aprendizaje, pueden pasar dos cosas muy buenas. Miren esto a través de este ejemplo. Llegó nuestro hijo, perdió el examen y está llorando, se siente mal. Tenemos dos opciones, decirle, mi amor, entiendo que te sientas mal. Tal vez ese examen estaba muy difícil, mi corazón. O podemos decirle, mi amor, debe haber sido difícil para ti recibir esa nota. ¿Cómo te sientes? Y después de escucharlo y validar sus emociones, pasar a la acción y preguntarle, bueno, ¿qué crees, mi corazón, que podrías haber hecho o que podrías hacer la próxima vez para tener un resultado mejor? Ahí el niño puede empezar a sacar de sí. Ay, mamá, no sé, pues tal vez podría estudiar un poquito más. Ok. ¿Tú crees que estudiaste suficiente, que buscaste la ayuda necesaria en esta oportunidad? ¿O será que puedes aprender algo más alrededor de esto? Y el niño puede decir, sí, lo que pasa es que, o sea, yo estudiaba, pero no entendía muy bien, ¿cierto? Entonces, cuando el niño va descubriendo en sí que hay soluciones que él puede poner a su favor, aprende y se hace responsable. Y esto es algo que conduce a algo que se llama el aprendizaje práctico. Es decir, se me presentó un problema, se me presentó una situación frustrante, una dificultad, algo que me genera sensaciones desagradables, pero entonces tengo que hacer algo con eso. No me puedo quedar enfrascado aquí o esperando a que llegue alguien a removerme de la situación y a solucionar. ¿Cómo preparar al niño para el camino? Enseñándole a descubrir opciones, retando su creatividad. Los niños tienen una capacidad de ingenio impresionante. Qué rico explotarla y no sencillamente taponarla.
Si tiene una situación conflictiva en el colegio, si ve que están molestando a un niño en su salón, podemos preguntarle, mi amor, ¿cómo crees que podrías tú intervenir en esa situación para que de pronto haya una solución? Entonces el niño se siente importante, se siente valioso y se siente capaz. Va construyendo habilidades sociales. Y las habilidades sociales, como les decía, serán necesarias para la vida. ¿Qué les parece si vamos sacando conclusiones en relación con la primera parte de este encuentro? Hasta ahora hemos tenido claves para detectar cuál es nuestro estilo de crianza y para analizar si de pronto podemos estar oscilando esporádicamente entre uno y otro. Hemos podido reflexionar acerca del lugar que ocupa la complacencia en nuestro propio ejercicio como papás. Y hemos hablado de errores que podemos evitar en la crianza para poder decir con tranquilidad que en casa estamos ejerciendo una crianza consciente. Entonces, a partir de eso que hemos dicho, podemos empezar a concretar las siguientes ideas. La primera es que la sobreprotección también puede llegar a confundirse con una forma de crianza. La sobreprotección se basa en ese estilo que empezamos a sacar a relucir cuando vemos la formación o la educación de nuestros hijos desde el temor o desde la culpa. Entonces, es una forma de crianza en la que los papás solucionan los problemas, pero los hijos ven minada su capacidad de tomar decisiones y de anticipar consecuencias, donde los papás dan muchas experiencias agradables, colmadas de amor, que son valiosas, pero los hijos, al no tener que dar de sí, pues van desarrollando poco autocontrol, eh, van teniendo poca empatía con los demás. Hay una cosa que quiero contarles y es que durante los 2 últimos años, la mayor demanda de programas que tenemos a nivel nacional tiene que ver con programas en los que podamos acompañar a los niños a formarse en empatía y en resolución de conflictos. Eso nos habla de algo. Entonces, cuando sobreprotegemos y no ponemos límites, realmente estamos encontrándonos con que el efecto para nuestros hijos puede ser opuesto al que realmente esperamos. Entonces, este hilo conductor, ¿qué nos puede decir en últimas? Nos puede ayudar a entender por qué la sobreprotección y el temor de que nuestros hijos experimenten sufrimientos nos puede conducir a ser papás permisivos. Y si volvemos a la hipótesis con la que comenzó este encuentro, podríamos concluir pues que los padres sobreprotectores tienen hijos sobreprotegidos, que son papás que complacen en lugar de educar y que por ende sus hijos son hijos que pueden desarrollar la tendencia a desafiar en lugar de respetar. Así es que de la misma manera en la que quizá tememos al autoritarismo porque es una forma que puede ser aplastante, que humilla, que infringe dolor físico o emocional, si es una forma de la que queremos alejarnos, también es importante que tengamos claro que el permisivismo tampoco es el camino más óptimo porque hace que nuestros hijos se sientan pequeños, reducidos y encartados con el mundo. Voy a mostrarles un video. Esta es una mariposa monarca, una mariposa que está a punto de salir eh, de su capullo. Y me encantaría estar viéndolos a ustedes a la cara mientras vemos este video. Me encantaría pedirles que me expresen sus sensaciones en la medida en la que esa pequeña mariposita con tanta dificultad y con tanta lentitud va tratando de unir fuerzas para moverse y salir de allí. Cuando les pregunto a los papás qué les provocaría hacer aquí, muchos me dicen, me provoca ayudarle, me provoca sacarla, pues correr un poquito ese pequeño capullo para que pueda tener más espacio para salir o simplemente darle un aloncito suave. Esa sería una labor noble, pero a la vez tendría un efecto irremediable para esa mariposa, y es que muy probablemente sus alas quedarían dañadas. Y esa mariposa que estaría diseñada para volar, para recorrer libremente el mundo,
quedaría incapacitada para hacerlo y para valerse por sí misma. Miren, hay una realidad que es innegable y es que algún día vamos a estar ausentes de la vida de nuestros hijos. Bien sea porque la vida es un regalo limitado y dejemos de estar en ella, o también porque los hijos, como dice la sabiduría popular, son prestados. Algún día habrán de irse de nuestro lado. Y qué bueno que podamos pensar en que cuando nosotros no estemos, ellos sí estén suficientemente dotados para vivir con plenitud. Claro, va a ser inevitable que nos equivoquemos en este proceso, pero si buscamos ubicarnos como figuras consistentes frente a ellos, los efectos de esos errores van a ver que pueden aminorarse significativamente. Entonces, pasemos a la segunda parte de este espacio. ¿Cómo podemos empezar a transformar? ¿Cómo podemos hacer de la disciplina consciente, de la crianza consciente, un buen camino para nuestros hijos y un buen ejercicio para nosotros? Lo primero es entender que los papás tenemos un compromiso social y político supremamente importante con el mundo. Somos los encargados de dejar personas buenas para ese mundo que está por venir, dejar personas éticas, correctas, amables, con quienes sea rico compartir. Así es que les voy a hablar de dos cosas particulares que podemos hacer. La primera es resignificar nuestro concepto de autoridad, abrazar lo que realmente significa esa palabra. Autoridad es un concepto que significa promover, favorecer, crecer, ayudar a elevar. De manera que la función de la autoridad es velar por los intereses, por el desarrollo de otras personas. Pensemos en qué pasaría si vamos conduciendo nuestro carro, nos chocamos. Bueno, en realidad alguien llega y nos choca, pero no hay una autoridad que revise y que haga que la norma se cumpla. ¿Qué pasaría si una empresa está en una situación de crisis y no hay un gerente que venga y la saque a flote? Entonces, un buen perfil de autoridad, un buen líder, no busca aplastar, no busca imponerse porque sí o aplacar, ni hacer lo que él se diga y punto. Un buen líder, una buena autoridad, ofrece bienestar. En la antigua Roma, la autoridad se entendía desde dos vertientes. Por un lado, se entendía que existían personas que ejercían el autoritas, es decir, eran aquellas personas que tenían autoridad porque tenían un saber claro. A ver, tu hijo se enferma, tiene un dolor de estómago terrible, ¿dónde lo vas a llevar? ¿Donde el mecánico? ¿Donde un chef? No, lo vas a llevar donde un médico que sepa atenderlo. Pero de otro lado está el potestas. El potestas es aquella autoridad que corresponde a quien tiene el poder. Y vamos a ver si ustedes están de acuerdo conmigo en esto. ¿Era o no era gol de Yepes? Eh, Probablemente para muchos de nosotros era gol de Yepes, pero para la autoridad que había en ese momento no lo era. Y así se impuso de tal manera que Colombia fue eliminada del Mundial. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a la educación? Pues sabiendo cuándo debemos ser autoritas y cuándo debemos ser potestas. Me explico. Pasa que muchas veces lo que nuestro hijo necesita no es lo que nos pide. Los niños tienen la tendencia natural a buscar cosas que les resulten agradables, deseables, pero no necesariamente esas cosas agradables y deseables son las convenientes. Mi hijo se quiere comer 10 chocolates, pero yo sé que con uno o con dos le bastaría. Así es que nuestro lugar desde la autoridad, desde el sano ejercicio de la misma, es decirle, mi amor, yo sé que te quieres comer 10 chocolates porque son súper ricos, pero te vas a comer dos. Ven y disfrútalos, ¿sí? Entonces, seremos una autoridad que los invite a reconocer lo conveniente como algo que también pueden llegar a desear, ¿sí? ¿Y qué es lo conveniente? Pues eso que está del lado de los valores del bien. Entonces, habrá momentos en los que tengamos que darles motivación, darles consejos, darles aliento. Se siente frustrado nuestro hijo porque había estudiado mucho para el examen, realmente notamos que se había esforzado y sin embargo no obtuvo una buena calificación. Podemos decirle, listo, mi amor, vamos a ver qué aprendiste, vamos a caminar juntos de la mano para que en una próxima ocasión, pues, el resultado quizás sea otro.
Ahí estamos siendo autoritas. Pero puede suceder que tengamos que imponernos cuidadosa, amorosa y respetuosamente como autoridad. Mi amor, tenías mucha rabia, le pegaste a tu hermana. Ay, no, yo te entiendo. Es que yo también le hubiera pegado. Es más, le hubiera pegado más duro. Eso no lo haríamos, ¿cierto? Ahí tendríamos necesariamente que poner un límite claro y decir que hay una conducta que no se debe tener. Entonces, cuando entendemos que la autoridad es un aspecto que podemos abrazar porque no tiene por qué competir con el amor ni con el cuidado, entendemos también que no tenemos que ver la formación de nuestros hijos desde el lado de la complacencia, sino que podemos hacerlo desde el lado de la educación. Y educar, en últimas, es exigir, establecer límites y normas, sacar lo mejor de ellos, darles ejemplo. Déjenme ponerles un ejemplo de esto. Imagínense que mañana llega a su casa una autoridad y les dice que en un terreno que es de su propiedad se ha encontrado uno de los pozos de petróleo, uno de los yacimientos de petróleo más grandes del país. ¿Qué harían ustedes? ¿Echarle tierrita a ese terreno y dejarlo quieto? ¿O, por el contrario, empezar a extraer ese petróleo y esa riqueza que se encuentra en su interior? Lo más probable es que harían lo segundo, pero también entenderían que como ese terreno debe ser cuidado, entonces debe haber un sistema de normas que regulen el espacio y la forma en la que se va a trabajar allí. Y seguramente lo encerrarían para que no cualquiera llegue a sacar cualquier cosa de ahí, ¿sí? Esto mismo sucede en la formación de nuestros hijos. Y es muy importante que en ese sentido tengamos la claridad de que necesitamos paciencia, perseverancia y mucho amor para acompañarlos. Hay que ser figuras consistentes. David Le Breton, que es un antropólogo francés que me encanta y que les recomiendo leer, dice que cuando los adultos somos inconsistentes, exponemos a los hijos a riesgos inimaginables. Entonces, qué bueno que tengan ese marco que les indique hasta dónde llegar. Los niños necesitan mucha repetición, mucha consistencia y si bien a veces habremos de sentirnos agotados, será importante también extraer lo mejor de nosotros para que ellos sientan que estamos haciendo bien la tarea. Entonces, si desglosamos esta idea, ¿qué podemos decir? Nuestros hijos tienen derecho a que nosotros como papás saquemos lo mejor de ellos. Eso incluso está consagrado en la Constitución Política de nuestro país. Los hijos tienen derecho a la educación, pero eso significa que tendremos que hacerlo en dos vías. Por un lado, habremos de sacar cosas que sean buenas para el niño y también cosas que le ayuden a entablar buenas relaciones con el otro. Es decir, queremos que nuestros hijos tengan valores que hablen del aprecio que tienen por sí como personas. Qué rico tener hijos con buena autoestima, con fortaleza para transitar los problemas, con capacidad de ser constantes, de decir yo quiero hacer esto. Pero también qué rico tener hijos que hacia afuera sepan darse, que entiendan que la empatía no es decirle al otro tienes que respetar mi posición, sino que también implica decirle al otro no estoy de acuerdo contigo, pero voy a respetarte. Que sean sinceros, que sepan cultivar amistad, que sean sociables. Entonces, qué rico poder dejarle a este mundo personas que desde su propio bienestar contribuyan a que este mundo esté mejor. Háganse esta pregunta hoy y en los días sucesivos. ¿Qué cualidades estamos regalando nosotros como papás a nuestros hijos para que sean personas felices y transformadores del mundo? Queda claro lo primero que podemos hacer, resignificar nuestro lugar frente a la autoridad. Y lo segundo que podemos hacer es disciplinar con amor. Pero para disciplinar con amor necesitamos interiorizar todo lo que les acabo de contar anteriormente. Ahora, ¿cómo podemos disciplinar con amor? Podemos hacerlo a través de tres pasos. El primero es establecer reglas claras, el segundo es establecer consecuencias y el tercero es reforzar esas consecuencias. Vamos a centrarnos por un instante en el primero de esos puntos. Cuando hablamos de establecer reglas claras, es importante entender que en las casas debemos tener normas y límites que no son la misma cosa. Cuando hablamos de normas, nos estamos refiriendo a unos aspectos que de pronto son más generales y que regulan la convivencia en casa, que nos ayudan a estar organizados como familia. Por ejemplo, una norma que hay en nuestra casa es la casa se mantiene organizada porque nos gusta verla bien, ¿sí? Son flexibles hasta cierto punto,
pues si hay niños en casa, invitados y están jugando, la casa tiene que estar impoluta, impecable. No, pues son niños, tendrán su espacio y por ende la norma podrá flexibilizarse. Se pueden llegar a negociar, se puede llegar a hacer a los hijos partícipes de su construcción. Por ejemplo, podríamos sentarnos con nuestros hijos de 5, 7, 9 años a decirles, bueno, si queremos tener la casa organizada, Jacobo, ¿tú qué crees que podrías hacer? Carla, ¿a ti qué se te ocurre? De manera que ellos se sientan involucrados y participen más activamente alrededor de esa norma. Las normas no deben ser demasiadas, porque si nos atiborramos de norma, pues la vida en casa también se vuelve invivible. No, deben ser pocas, pero deben ser muy claras y explicadas a los hijos en un lenguaje que les resulte claro para su edad, ¿sí? Explicando también en qué consecuencias, perdón, en qué situaciones habrá excepciones y qué consecuencias habrán de derivarse si hay un incumplimiento. Por ejemplo, es que, a ver, si tenemos la casa llena de juguetes y de desorden, podría suceder que alguien se tropiece y se caiga, ¿cierto? Eso es un efecto que puede tener el hecho de incumplir con esa norma. Entonces, si la casa está desorganizada, la persona responsable tendrá que centrarse a organizarla. Los límites son una cosa muy diferente. Los límites son cosas más específicas, son líneas rojas que por ningún motivo se pasan. ¿Por qué? Porque están pensadas en cuidar la seguridad de los niños, la seguridad física, emocional, mental, la integridad, pero también la seguridad de otros. Entonces, si mi niño le pega a otra persona, ¿está atentando contra la seguridad de alguien? La respuesta es muy simple, sí. Por tanto, es un límite que no se debe traspasar. Si mi hijo quiere correr con unas tijeras en la mano porque está, no sé, muy contento, divirtiéndose, eso es algo que pone su salud, su cuerpo en riesgo. Por supuesto, no le voy a decir, mi amor, gordito, entrégame las tijeras. No, le voy a decir, mi amor, no puedes correr con las tijeras en la mano porque te puedes cortar. Te las voy a quitar. ¿Sí? Entonces, el límite tiene que ver con algo que los adultos hacemos. No es algo que se pide simplemente al niño que haga. Me explico. No le digo al niño, mi amor, recoges la ropa, por favor. Le digo, mi amor, acabas de llegar al colegio, quítate la ropa y la vas a recoger. Mamá, no quiero, mi amor, entiendo que estés cansado, pero la vas a recoger. Y yo voy a esperar aquí, te voy a acompañar mientras la recoge. Fíjense que ahí estamos dejándole claro al niño que el límite es innegociable, que no nos movemos de él y que podemos acompañarlo mientras aprende a cumplirlo. Y dado que cuidan a los niños y son muy importantes, hay que poner todos los que sean necesarios. ¿Cómo les explicamos a los hijos que los límites son importantes y que existen? Pues primero, se los debemos anticipar. Javier Urra, que es un autor que ha trabajado mucho también en temas de crianza, dice que para los niños es muy importante que todo sea previsible. Entonces, si nuestro hijo está jugando en pantallas y tenemos un tiempo limitado que debe haber para este ejercicio, entonces nos podemos acercar y decirle, mi amor, en 2 minutos se acaba el tiempo de pantallas. Aprovecha mucho para disfrutártelos. Mamá, pero otro ratico. No, mi corazón, tienes 2 minutos para acabar de disfrutar. Miren que aquí estamos hablando con firmeza y con respeto y podemos desde nuestro tono de voz, desde nuestra corporalidad, ser muy delicados, pero dejarle claro y contundente al niño que no nos vamos a mover del límite. ¿Por qué? Porque aunque para ellos no tenga sentido, nosotros sí sabemos que para nosotros y para su seguridad lo tienen. Hay que transmitir los límites también con criterio, con coherencia, con consistencia. Decirle al niño, yo espero algo de ti y si tú no lo haces, yo voy a actuar con amor, con respeto, pero voy a actuar. Y los papás, dado que tenemos el fondo que a los niños les falta, pues tenemos que hacer eso práctico, sabemos más de la vida. Miren esta situación que presencié en alguna oportunidad. Estaba en un matrimonio que se hizo en una finca en horas de la noche. Había una piscina y había niños jugando cerca de esa piscina. Un niño de 5 años empieza a empujar a una de 8 y pese a que la niña le dice que no quiere que la empuje, llega un punto en que el niño lanza a la niña a la piscina. Eran, qué sé yo, las 9 de la noche, no había ropa de cambio,
La niña salió empapada, la mamá de la niña llega, por supuesto, furiosa a ver qué fue lo que pasó y a reclamarle a la mamá del niño. Y miren el abordaje que hace la mamá del niño. Se le acerca al niño y le dice, mi amor, ¿tú por qué empujaste a María a la piscina? Es que mira, está de noche. Si de pronto lo hubieras hecho mañana, que hay sol, que de pronto ella está en otra actitud, quizá a ella sí le hubiera gustado, pero a esa hora no está bien empujar a la niña a la piscina. Acto seguido, la mamá de la niña, y con justa razón, se pone energúmena y le reclama a la mamá de Simón. Y la mamá de Simón justifica al niño, le dice, es un niño de apenas 5 años y no tiene conciencia de lo que está haciendo. Él no lo hizo por mal. Y luego se lleva al niño aparte y le dice, mi amor, ¿tú por qué hiciste eso si sabes que la mamá de María es tan brava? ¿Qué aprendió el niño de esta situación? Fue esta mamá consistente, fue clara, puso límites, ejerció una expresión de respeto hacia esa niña. No. Entonces es importante girar la cara de la moneda, de la moneda. En una situación de esas podríamos decir, Simón, lanzaste a la niña a la piscina y eso no está bien. Vamos a buscar solucionar. Hay que buscar una manera de que ella esté seca. Entonces, ¿qué crees que podemos hacer? Vamos a ayudarle a secar la ropa, pero tú vas a ser partícipe. Y lo que hiciste no estuvo bien, nos empujan las personas a la piscina. Eso que hiciste la hizo sentir mal, ¿sí? Entonces, hay una fórmula que nos propone disciplina consciente, que es que cuando vayamos a poner un límite a los niños, podemos hacerlo de la siguiente manera. Los invito a que tomen foto, pantallazo a eso, porque realmente es muy útil. Cuando el niño, digamos que tiene una conducta que no es adecuada, podemos decirle, mi amor, tú querías, por ejemplo, jugar con el balón. Entonces, lo que hiciste fue quitárselo a tu hermano. No debes quitarles las cosas a las personas. Ahí estás poniendo el límite. Y le vas a decir qué sí puede, qué puede hacer. Cuando quieras jugar con un juguete, di esto, dile al otro niño, oye, ¿me lo prestas? Dilo, ¿cómo lo vas a decir? Y el niño practica. Pero si el niño no quiere prestártelo, vas a esperar, ¿sí? Ese es un ejemplo concreto. Si el niño lo practica, es importante exaltar que lo está logrando, exaltar que está haciendo un proceso para interiorizar el límite. Y eso tiene que ver con el tercer punto, que es reforzar las consecuencias. Luisa, pero es que sí, yo le pongo el límite, le explico por qué es importante, le estoy ayudando a ver por qué es valioso, por qué es una solución viable, pero igual se enoja. Claro, por supuesto, es un niño y si fueras tú quien está en su lugar y fueras un niño, probablemente también te enojarías. Pero es que los niños tienen derecho a frustrarse, los niños tienen derecho a sentir rabia cuando les estamos negando algo que ellos quieren hacer. Ellos están regidos por el principio del placer. Somos nosotros quienes nos ponemos de cara a la realidad. Pero así como tienen derecho a frustrarse, también tienen derecho a saber hasta dónde pueden llegar, el límite. Y esto sería muy valioso que lo entendamos de esta manera. Es un derecho que tienen los niños en tanto les ofrece cuidado. Entonces, el segundo punto habla de establecer consecuencias. Las consecuencias son esas acciones o esas situaciones que se derivan de infringir, digamos, un límite. Entonces, la disciplina consciente nos habla de dos tipos de consecuencias. Las naturales, que son esas que, pues, valga la redundancia, pasan naturalmente por causa-efecto. Si el niño se cae, pues la consecuencia natural es que va a sentir dolor, ¿cierto? Y no porque le dijimos que no se montara al sofá, le vamos a decir, viste, te caíste, aguántate el dolor. No, le vamos a decir, ay, mi amor, viste, mi amor, te caíste, te está doliendo. Es importante que sepas que no te debes subir así al sofá, puedes saltar aquí en el piso. Ahí, digamos que el niño entendió cuál es la consecuencia. Pero también hay consecuencias que son lógicas, que son aquellas en las que los papás o los orientadores intervenimos para ayudarles a los niños a reflexionar y a encontrar también soluciones. Por ejemplo, mamá, no quiero comer, es que no tengo ganas de comer en este momento. Yo a ese hijo le puedo decir, listo, mi amor,
yo entiendo que no quieras comer en este instante porque tal vez no tengas apetito, pero más tarde, que sea la siguiente hora de comer, que sea la hora de la media mañana, te voy a ofrecer esta comida. Mamá, pero ¿por qué? Mi corazón, porque eso es lo que te preparé. Luisa, pero es que se va a ir para el colegio y le va a dar hambre. Sí, le va a dar hambre. Y esa es también una consecuencia que el niño debe asumir. Entonces, si le da hambre, el niño entenderá que la próxima vez será importante vigilar mejor su apetito para cuidarse mejor. Entonces, las consecuencias lógicas son siempre una buena solución. Jane Nelson, que es una de las creadoras de la disciplina positiva, nos dice que aunque las consecuencias naturales siempre son muy beneficiosas, las lógicas no tanto porque pueden llegar a esconder castigos y la idea no es infringir castigo. Lo que sí podemos hacer es ayudar a los hijos a encontrar soluciones, porque eso va a ayudar a que precisamente trasciendan y estén interiorizando mejor el límite. También, digamos que hay consecuencias de otra índole, hay consecuencias que pueden ser externas y que nos pueden ayudar a reforzar, pero aquí quiero ser muy clara. Esto tiene que ver con el tercer punto de cómo disciplinar con amor. Nosotros podemos valernos de consecuencias extrínsecas, que son aquellos refuerzos externos, que pueden ser materiales o no, que le dicen al niño que estuvo bien lo que hizo. Por ejemplo, puede haber consecuencias sociales. Puede ser que le digamos, mi amor, muy bien, mira, hiciste esto, lograste esto, y el niño se siente orgulloso y sepa que entonces es bueno repetir eso que le hemos pedido, que es bueno cuidar el límite. Y también podemos dar consecuencias materiales. Una medallita que le hicimos, un juguete que quiere, un rato en pantallas. ¿Qué pasa? Que a mayor valor demos a las consecuencias extrínsecas, los niños van a aprender a cumplir el límite porque hay algo a cambio. ¿Qué es lo ideal entonces para reforzar? Que se trabaje a través de consecuencias intrínsecas, es decir, que le ayudemos al niño a valorar su proceso. Mi amor, noto que te esforzaste doblando la ropa. Mira, ahora tu cuarto está muy organizado. Qué valioso, ¿sí? Ese es un ejemplo de una consecuencia intrínseca que enseña a hacer el bien por el bien mismo. Entonces, para cerrar, es importante entender que el comportamiento de nuestros hijos es una forma en la que nos comunican necesidades, ¿sí? Hay que mirar qué es lo que nos está pidiendo su hijo a través del comportamiento. Piensen en sus hijos como personas que están un poco como en un cuarto donde no hay un rayo de luz. Se sienten tal vez inseguros cuando van tratando de caminar y de buscar una pared y no la encuentran, porque se sienten como sumidos en un vacío. Pero cuando encuentran una pared, encuentran un límite, logran empezar a ubicarse en el espacio y decir, bueno, aquí puedo estar más seguro. Eso es lo que se invita a hacer desde la disciplina consciente. Los niños con ayuda pueden reflexionar sobre su comportamiento y tomar decisiones diferentes. Y la forma en la que los vemos y en que abordamos sus malas conductas para que puedan pulirlas y solucionarlas es fundamental para que ellos puedan sentirse más valiosos. Voy a cerrar con un breve ejemplo para que nos quede eso más claro. Supongamos que Andrés, de 9 años, disfruta mucho tiempo jugando videojuegos, pero resulta que últimamente demanda más tiempo en pantallas. Y cuando se le pide que pare, se frustra y grita. Entonces empieza a pedir que le demos más tiempo en pantallas y dicen es que mis amigos sí pueden y yo por qué no. Entonces podemos decirle, Andrés, Andrés, entendemos que estés disfrutando mucho de tus videojuegos, es que son muy chéveres. Y también entendemos que te sientas molesto porque no puedes jugar más, pero es hora de apagar el computador. En nuestra familia esa es la regla, porque queremos que aprendas a divertirte, pero también a saber cuándo es importante parar. Mañana vas a tener tiempo de jugar. Pero mamá, ¿lo apagas tú o lo apagas yo o lo apago yo? Si se enfurece, si se enoja, mi amor, tú tienes derecho a sentirte triste. Si sientes que llorar en este momento te hace sentir mejor, puedes hacerlo y yo te voy a acompañar, pero entonces voy a apagar el computador yo porque veo que tú no lo vas a hacer. Y es importante también dotar al niño de actividades que pueda hacer posteriormente. Ven, juguemos, ven, hagamos algo que te divierta y que no necesariamente sea tiempo en pantallas.
Este mini caso creo que me puedo comprometer a hacérselos llegar a ustedes a través de unas breves memorias, pero para resumir, las reglas claras tienen muchas ventajas, ayudan a los hijos a adaptarse, ayudan a que sean más empáticos, a que confíen en sus propias capacidades y a que en el futuro sepan decirles a otros que no, pero siempre con respeto. Vamos a ver este video de Leonel Messi. Ay, bueno, creo que tendré que mandárselos porque probablemente YouTube no nos permite mostrarlo. Pero piensen en algo. Sabemos que Messi tuvo problemas de crecimiento. ¿Qué se imaginan ustedes que hubiera pasado si sus papás hubieran sido complacientes? Si debido a su condición física dijeran, no, que pesar del niño, no, es que él no puede jugar fútbol. No, fueron papás que realmente transformaron completamente esa dificultad, que estuvieron ahí y no le dijeron, mi amor, tú no eres capaz, mi amor, no, no juegues fútbol porque es que de pronto no te va a ir bien. Fueron padres valientes. Y la invitación que les hacemos a ustedes desde Protege tu Corazón es que sean papás valientes, que se midan por lo que sus hijos hacen con esfuerzo, que les ayuden a enfrentar los problemas y aprender de ellos, que aprendan también a tener herramientas claras con las cuales superar. Los papás necesitamos entender la grandeza que implica nuestra labor para hacerla lo mejor posible. Y no se trata de crear ni desde la culpa ni desde el temor. Eh, Casi todos tenemos claridad de lo que puede significar una buena o mala educación, pero qué rico tomar lo mejor de todos los mundos para entregarlo a nuestros hijos y dejarlos capacitados para la vida. Los hijos necesitan que los veamos de una manera diferente para sentirse capacitados. Si la vida es un camino de la total dependencia a la total independencia, qué rico preguntarnos, ¿qué estoy dejando a mi hijo para ese día en el que yo no esté? Yo los invito a que hoy o mañana vayan, miren a sus hijos a los ojos y ustedes se digan a sí mismos, mi hijo merece sentirse capacitado, mi hijo merece ser educado con límites porque lo amo. Les agradezco mucho este espacio y abrimos entonces un momento para las preguntas. ¿Escuchas? Ok. Sí, Sal. Bueno, no hay presencia de tantas preguntas, Luisa, pero siento que ha sido, y te agradecemos muchísimo, muy precisa, muy concreta. Pienso que nos vamos con ideas muy claras para este crecimiento de nuestros pequeños. Me encanta que en preescolar estamos en esa inquietud, ¿no? Porque todos estos chicos, como tú decías, somos los papás los que tenemos que cambiar en lo que estamos dando a nuestros hijos, ¿no? Y le estamos apostando mucho desde la neurociencia a formar esa corteza prefrontal de los pequeños. Y entonces tú hablabas de la sobreprotección y yo decía, wow, mira, es toda la implicación que tiene el daño, ¿no? Que hace la sobreprotección a nivel de corteza prefrontal, en la medida en que no tomamos decisiones, no generamos ese autocontrol, ¿no? Esa regulación, esa solución de problemas. Y entonces digo, qué rico, de verdad que este material que nos estás ofreciendo, poder que los papitos también, como tú dices, nos tenemos que formar, ¿cierto? Antes la información estaba muy cerrada y centrada en algunas fuentes, pero ahora la tenemos por doquier. Hay que filtrarla, ¿cierto? Pero está para nosotros, para no confundirnos en el camino. Tú ponías el video de Messi y digamos que ahí me parecería importante que de esta parte también de la neurociencia nos pudieras compartir un poquito entre estos, digamos que si hablamos de un trastorno negativista desafiante, y si hablamos de conductas autistas o si hablamos de oposición a la norma, eh, como que nos podrías enriquecer, porque acá es un niño al que lo exponemos y mire toda esta estimulación cerebral, lo que logra en un mes, ¿cierto?
sin dejar que él tenga su particularidad, pero también ha hecho familia, tiene hijos y bastantitos. Entonces, uno dice, bueno, qué invitación nos harías así como especial frente a estos diagnósticos que podamos tener? Porque también es importante decirle eso a los papás, ¿no? No tenemos que tener miedo. Estamos en el camino, formándonos, tenemos que estar abiertos a, bueno, ¿qué será? ¿Por dónde lo hago de la mejor manera? Y me encantaron esos ejemplos, ¿no? Porque a veces uno, por validar a su hijo, todo lo que se está perdiendo, una oportunidad brillante para educar, ¿no? Y la perdí por estar pensando en el que dirán, la perdí por estar pensando en que me está haciendo quedar en vergüenza y yo como digo, pero también como no lo hago quedar mal, ¿no? Porque de verdad, si no formamos esto en nuestros pequeños, vamos a caer en vergüenza en muchas situaciones, ¿no? Y no porque la vergüenza sea lo importante, sino que también bíblicamente al hijo que bien educas es un hijo que te respalda, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos podrías unir un poquito lo de Messi frente a esa realidad especial de él y todo lo que es esta disciplina consciente? Gracias, André, me parece una pregunta tan valiosa porque es cierto que también estamos en un momento de la historia en el que pululan los diagnósticos, ¿sí? Ujú, Y es muy importante separar al niño del diagnóstico. ok, Claramente puede suceder que mi niño tenga una situación diferente, una situación particular, y eso lo que implicará es que va a requerir que yo me aproxime a él de unas maneras probablemente distintas, que sepa leer y pesquisar mejor qué es lo que su condición me va pidiendo, pero no significa que yo deba leerlo todo el tiempo desde su diagnóstico. Me explico. Es muy frecuente ver papás que dicen, no, es que como un niño tiene déficit de atención o como es que tiene X trastorno, él no es capaz. No, él sí es capaz. Lo que pasa es que el trabajo de extracción que habremos de hacer con él tendrá que ser mucho mayor y probablemente tendremos que nutrirnos de otras herramientas de apoyo profesional que también nos ayude a aplicar otras técnicas que puedan ser viables, pero la premisa en el fondo es la misma. Tu hijo no es un diagnóstico, es una persona, ¿sí? Entonces tampoco sería justo con él que lo vieras como el niño incapaz que no puede, porque vuelvo a la misma pregunta, el día que tú no estés, ese niño tendrá que decir, bueno, yo tengo esta condición, yo podré tener más dificultades para concentrarme, podré tener una tendencia a experimentar más fuertemente emociones negativas, pero no me puedo quedar sin hacer nada con ellas. Entonces, la invitación será a que de parte de los papás haya mayor esfuerzo y a que no estén presentando constantemente el diagnóstico como una justificación para la conducta de los hijos. Creo que em, es una forma en la que se lacera muy profundamente la valía, la capacidad y la autoestima de ese hijo y creo que no hace sentido de justicia, no hace sentido de justicia. Ni porque sea una enfermedad de carácter físico, ni porque sea una situación de carácter cognitivo o emocional. Los hijos tienen que verse enfrentados a la posibilidad de que nosotros los papás les quitemos eso que de pronto ya está sentado en ellos. Es que los papás desconocemos realmente las potencialidades que están presentes en nuestros hijos, ¿sí? Entonces, ¿por qué dar por sentado que no las tienen o que no las pueden sacar? ¿No? El reto es, voy pese a todo y a que me va a generar a mí una implicación mucho más profunda en tu crianza, más paciencia, más constancia, a estar comprometido, a verte como persona digna, que puede, que es capaz. muchísimas gracias. Siento que esta respuesta es supremamente importante para todos, ¿cierto? Es vencer barreras también, ¿cierto? Arriesgar. Yo cerraría con algo también súper importante que lo tocaste y es cómo ser buenos ejemplos para nuestros hijos, ¿cierto? Si yo le estoy enseñando a respetar la norma, como también en los diferentes contextos tengo que dar ese ejemplo. Mm, ¿Cómo tengo que ayudarlo a crecer? Y me encanta, pienso que también, si están lanzando algunas preguntas, papitos, dentro de todas estas nuevas tendencias, ¿no? Como lo decías tú, de disciplina positiva, de disciplina consciente, de disciplina con amor, que no perdamos, que finalmente todas llevan esa palabra mágica, ¿no?
es disciplina, ¿no? La disciplina me educa, la disciplina me cuida. Y cuando le vendemos ese concepto a un niño, pues tenemos la tarea supremamente bien hecha, ¿no? No es un castigo, no es una atadura. Te cuidamos. Bueno, Me gustaría, perdóname, tomar la palabra ahí para contarles una anécdota. Hace unos meses estábamos en un colegio y fíjense en la situación que presentamos. Dos niños, probablemente de cuarto o quinto de primaria, estaban discutiendo y uno muy fuertemente le dice al otro, es que a usted sus papás no lo quieren porque lo dieron en adopción. A usted lo tuvo que recoger otra familia. Eso significa que a usted no lo aman. Y este niño, al que le llegan esas palabras tan fuertes, le dice al otro, pues sí, a mí me dieron en adopción, pero yo sé que mis papás me aman mucho, primero porque me adoptaron y además porque me ponen límites, no como a usted, que sus papás parece que no lo quisieran porque no le ponen normas. Entonces los niños entienden cuando les mostramos que tiene sentido este asunto del límite como un marco de protección y como una suerte de garantía de seguridad. llegaron dos preguntas. Sí tenemos unos minutitos, ¿cierto? Entonces, Jimena Marcela Pedreros, ¿cómo podemos manejar la frustración en los niños? ¿Y qué ejemplo de consecuencias podemos definir que puedan ser reales? Bueno, lo primero es, el niño se frustró, está llorando, se siente mal, ahí tenemos que hacer presencia activa. Decirle, mi amor, noto que te sientes triste, ¿quieres hablar? ¿Cierto? Hay que darles espacio. Ellos realmente quieren comunicarnos lo que los está atravesando. Y decirles, independientemente de que hablen o no, mira, mi amor, yo estoy aquí contigo. Pero es importante que sepas que aunque la frustración es incómoda, eh, a todos nos toca experimentarla. Ahí, por ejemplo, podríamos hacer uso del recurso de las anécdotas y de la historia, que a los hijos les encanta que uno les cuente anécdotas y que se las repita y que se las vuelva a decir, ¿cierto? Pero que sean anécdotas que también les revelen cómo uno pudo trascender la frustración. Porque es que pues no hay una solución mágica para decirle al niño, no, mi amor, con esta explicación o este acompañamiento que te voy a dar vas a dejar de sentirte frustrado, ¿no? Hay que decirle, esta es una emoción que probablemente te puede acompañar en diferentes momentos de tu vida, pero quiero que sepas que cuando la sientas y necesites de mi presencia, yo voy a estar acá. Ese es un primer aspecto. Entonces, hay que hablar y los papás siempre debemos estar expresándole a los hijos lo que esperamos de ellos, inculcando valores, ¿sí? El tema del fondo no puede perderse en las formas, ¿sí? Hoy cuidamos mucho las formas, pero el fondo se nos va aguando mucho, ¿no? Y hay que hablar de estas cosas. Entonces, ese es un primer aspecto. Si esa pregunta que nos hace esta mamá se refiere a que el hijo se frustra y se desborda, entonces hay que empezar por ayudarle al niño a contener esa emoción que lo desborda. Y hay muchas estrategias. Una de ellas puede ser decirle, mi amor, ven, estás muy frustrado, vamos, yo te voy a acompañar y vamos a buscar juntos una manera de que esa emoción se vaya de tu cuerpo. Vamos a respirar juntos. O si, por ejemplo, al niño le gusta hacer una actividad particular, podemos preguntarle, ¿crees que esto te puede ayudar a hacerte sentir mejor? Que es diferente a empatar una actividad con otra para tapar la frustración. No es conducir. Hoy se habla mucho, por ejemplo, de tener en las casas un rincón de la calma, que es un espacio donde hay elementos sensoriales que le ayudan al niño, por ejemplo, a sentirse mejor, ¿cierto? A que la emoción se vaya. Pero siempre que se vaya la emoción y ya el niño esté calmado, es importante sentarnos y hablar con él y decirle, eso que sentiste se llama frustración. Cuando te sientas así, es importante que hables y que digas, me siento mal. Y yo voy a escucharte y miraremos en cada caso específico cómo te puedo llevar de la mano. Me toca dar una respuesta muy general, porque es que la frustración se puede sentir por muchas diferentes razones. Entendiendo que también es necesario que los niños se frustren, ¿no? Porque ahí van a salir también muchas estrategias para ellos. Bueno, Camilo Garzón nos dice que hasta dónde debería llegar la flexibilidad para que no se confunda con complacencia. Tengamos la premisa de
lo que es seguro para nuestros hijos, de lo que apunta a su integridad y a la integridad de los otros. Creo que Ujú. son dos aspectos que es importante tener presente. Sí, me importa mucho que mi hijo no se lastime, no se acorree, pero si soy laxo respecto a cómo lastima o trata a otros, pues ahí ya me estoy yendo del lado de la complacencia. En últimas, ¿qué es lo importante? Miren, uno siempre tiene que actuar como papá pensando en cuál va a ser la consecuencia futura de esa acción que está teniendo. Es decir, yo qué puertas estoy abriendo con esta respuesta que voy a dar, con esta suerte de flexibilidad que voy a tener con el límite. Mi hijo va a entender que de aquí en adelante puede seguir pidiéndome que sea flexible y yo voy a ser capaz de sostenerme en el límite en lo sucesivo. Eso es importante preguntárselo. Entonces, recordemos, los límites deben ponerse todos los que sean necesarios, no para frustrar al niño ni para tenerlo encerrado, no, es para enseñarle a cuidar de sí y a cuidar de los demás. ¿Cuándo sé que estoy siendo flexible? Cuando noto que la conducta de mi hijo, pues, lastima a otras personas. Cuando noto que mi hijo no está teniendo ese eco que le ayuda a entender que esa es su responsabilidad. Eh, Cuando noto que tira la responsabilidad al otro, en lugar de decirle, mi amor, qué pena, pero es que esto vino realmente de ti. No sé si con eso respondo la pregunta. Sí, sí, lo hizo muy claro. Nuestra sección no es de bachillerato, pero tenemos a una mamita que nos pregunta que en adolescentes es difícil interpretar el comportamiento. ¿Cómo identificar qué es lo que quiere decirme con ese comportamiento que está presentando? Sí, es mucho más complejo porque además pueden Otras empezar cosas. a retraerse más, porque a veces sus reacciones son inesperadas. Entonces, la tarea empieza desde ya. Hay que hablar mucho, hay que hablar mucho con los hijos, hay que dejar claridad en que estamos presentes y estamos presentes para escuchar y para corregir. Ahora, cuando ya se trata puntualmente del adolescente, pues ya será necesario buscar entablar diálogos con él, ¿sí? No confrontarlo, sino empezar a dejar como esas semillitas de mi vida, noto que te estás comportando de una manera que para mí es distinta. Me gustaría que hablemos, pero empezar a buscarlos de una manera desprevenida, entendiendo que si esa no es una tarea que hayamos hecho previamente en la crianza, si no estamos muy acostumbrados a hablar, ese adolescente no se va a sentar a la primera conmigo a decirme, ay, sí, mamá, mira, lo que pasa es que no, eso, eso va a implicar que a partir de ese momento empecemos a cultivar. Hay que buscar momentos sensitivos, por ejemplo, identificar un interés determinado del hijo y decirle, mi amor, me gustaría hacer esto contigo. ¿Qué tal si vamos a cine? ¿Qué tal si tenemos un espacio juntos y aprovechamos para hablar que hace rato que no conversamos? Sin necesariamente ir directamente a decir, tú estás muy raro, porque nuestras actitudes con los adolescentes hablan mucho, entonces a veces nuestra corporalidad limita mucho la posibilidad del diálogo. Tú estás muy raro, es que yo no entiendo eso que está pasando. No. Es mirar de otra manera. Si estamos cocinando, si estamos, qué sé yo, haciendo algo en casa de una manera así como muy indirecta, decirle, ven mi amor, ¿y cómo has estado? Contame qué ha venido pasando con esto o con aquello, cosas que de pronto tú sabes que han estado sucediendo alrededor. Entonces pueden ser alternativas, pero sí es importante evitar como las confrontaciones directas o casi que obligarlos a hablar. Si no quiere hablar, no, pues no será posible, pero sí podemos ir lanzando algunas preguntas. Y si en últimas no hemos construido como el camino del diálogo, podemos decirles, mi amor, mira, yo sé que hay momentos en los que de pronto no he sabido responder frente a ti, yo sé que de pronto tú de mí esperas algo diferente y quiero hacer el ejercicio consciente de dártelo, pero necesito pedirte que confíes en mí. Yo te noto extraño y me gustaría saber en qué te puedo ayudar. Muy bien. Marcela Romero nos dice, nos pregunta qué consecuencias sanas se pueden dar cuando hay mal comportamiento. Lo que pasa es que es una pregunta muy amplia porque mal comportamiento puede ser de tantos índoles. Lo Mm, importante es entender que la consecuencia sana no necesariamente está lejos de la frustración del hijo. Es decir, yo ujú. puedo estar poniendo una consecuencia que es sana, que es razonable y que sé que es la necesaria y mi hijo se puede morir de la ira, decirme que soy una mala mamá, que no lo entiendo.
pero yo como mamá, desde mi experiencia, desde mi formación, desde mi criterio, saber que eso es lo correcto, ¿cierto? Entonces, em, es un poco complejo. ¿Qué es importante sí tener en cuenta? Que la consecuencia no debería equipararse a castigo. Castigo es quitar algo para que el hijo se sienta mal o es imponer algo para generar alguna suerte de dolor emocional o de humillación, ¿cierto? Eso es diferente. Entonces, entender, si yo estoy privando a mi hijo de algo que le gusta, pero sé que no es sano, por supuesto que la consecuencia para él no va a ser chévere. Ok, Sí, creo es que te muy estás amplio. adelantando a la pregunta que nos acaba de decir Jaime Gómez, de proponer, y dice cómo podemos diferenciar de manera muy clara la consecuencia de un castigo, ¿no? Entonces, exacto, el castigo menoscaba, hace sentir incomodidad, ¿cierto? La consecuencia, ¿qué diríamos como el sinónimo para consecuencia? Reflexión. La consecuencia busca la reflexión, busca la enseñanza, busca precisamente que sí se dé la seguridad, pero de una manera que cuida la dignidad del hijo, ¿sí? Eso. Nuevamente, las emociones negativas son inevitables, Ujú, son hace parte. inevitables, pero las podemos acompañar. Por ejemplo, un castigo podría decirle al hijo, no quiero hablar contigo porque es que has sido muy grosero. Una consecuencia estaría más en el orden de decir, mi amor, eso que acabas de decir resultó hiriente para mí. Yo no me estoy sintiendo bien y necesito por un momento estar a solas para calmarme, para poder hablar nuevamente contigo. El hijo va a entender que es que sus palabras tuvieron un impacto en mí, pero no le estoy diciendo que es un odioso, una mala persona, no le estoy generando culpa, le estoy diciendo, hay algo de responsabilidad en ti cuando dices cosas feas, porque mira que puedes generar dolor en otros, entonces necesito tiempo, pero en un momento voy a volver a estar contigo. Te amo, pero en este momento necesito un espacio para calmarme. Ok. Eh, mm, Luisa, pienso que es muy valioso y siento que esa es la palabra que viene a colación y es que se requiere mucho valor, ¿no? Como papá para establecer esas consecuencias, que no me dé el temor, ¿no? Que no esté tan inseguro. Tú hablabas de cómo lo permisivo nos mueve en el temor, la culpa, ¿no? Y a veces decimos, no todo tiempo pasado fue peor, ¿no? Aprendimos cosas valiosas, las mamás la tenían claro, equivocadas a veces, pero todas operaban del mismo modo, ¿no? Y entonces uno dice, claro, han venido unos tiempos en que todo se nos vuelve duda, y si lo ofendo, y si le digo, a veces preferible, ¿cierto? Decir a callar y no tener que mi niño no haga una lectura correcta de que lo estoy educando, ¿no? Reflexionábamos con el grupo de profesoras de todos los ambientes ahora dopamínicos que hay, ¿no? Los papás quieren todo ya, los niños quieren todo ya, y eso es dopamina mil, que tenemos que lograr que calme, ¿no? Que hayan actividades en casa que calmen, que yo mismo, como tú lo estás diciendo, pienso que nos exige a todos una formación desde lo emocional grandísima, ¿no? Y es que no me lo tomo personal, ¿no? La grosería del niño, la mala contestada, no es personal, lo tengo que educar, tengo que formar su corteza prefrontal, que es mi tarea grande. Y ahora con los nuevos estudios, ¿no? Que hasta los 32 termina de madurar, pues la tarea está larga y nos tenemos que animar todos, pues, a cumplirla muy, muy motivados y con gran entereza, ¿no? Y eso implica que tenemos que formarnos. Yo pienso que el reto grande es ese, ¿no? Educarnos como papás, aprender a manejar nuestras propias emociones para poderle enseñar a los niños a manejar las suyas, ¿cierto? Bueno, tenemos una última pregunta, creo que no más, Romero, no. Ah, perdóneme, me pregunta la mamita Magda Milena si ofreces asesorías personalizadas. Bueno, en Protege tu Corazón normalmente desarrollamos más talleres y conferencias, pero es cierto que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro WhatsApp, de nuestras redes sociales o de nuestro correo electrónico para mirar si es preciso de pronto hacer una orientación más específica. Ah, perfecto. Bueno, Luisa, nosotros muy complacidas y aquí estaríamos más tiempo, yo creo, pero tu tiempo también es oro. Esperamos que este sea un mensaje también, vimos conectados a más o menos un número, esperábamos más, pero sí rico que seamos como papás el voz a voz, ¿no? Hay algo muy bueno, podemos entrar al canal y revisarlo. Va a estar por un tiempo en el canal del colegio, en el canal de YouTube, entonces papitos, que seamos voceros
de que hay un muy buen mensaje. Pienso que no fue denso, no fue difícil de manejar y es algo muy práctico para todos. Sí que puede guiarnos mucho en cualificar nuestro rol como era pues el objetivo propuesto. Entonces, muchísimas gracias, Luisa, y bueno, quedamos en contacto para cualquier comunicación. Ya los papitos saben dónde encontrarte. Muchas gracias a ustedes y a los papás que valientemente estuvieron aquí presentes. Muchísimas gracias.